¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más, arrancamos y vaya de qué manera, porque esta semana traemos un montón de cosas buenas que compartirle, varias entrevistas exclusivas, muy buenas entrevistas en este estudio y bueno, usted quédese ahí hasta el final. Esto es Átomos, yo soy Vero Trujillo. Buscan alcaldes solucionar deuda millonaria con el IMSS. Presentan proyecto Operación Familia ante autoridades educativas. Entrevista en el estudio con María de la Luz Domínguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Zacatecas. Y bueno, pues las eternas... Bueno, antes de arrancar con la primera nota me acaban de mandar una fotografía. Quiero que la subas, Profeta, porque mire a quién tenemos aquí. Asistió el presidente... Bueno, no, asistieron con el presidente los mandatarios priistas. Ahí está Alejandro Tello, por supuesto. Y pues bueno, en esta reunión se tiene la intención de que quede claro que más allá de los partidos está el bien común y para quién se trabaja. Que en este caso estamos hablando de un país y de un estado que es Zacatecas. Pero particularmente también se tocó lo del INSABI, esto a donde Zacatecas sí le entró, porque recuerde que hay varios estados, sobre todo los panistas, que han dicho que no les es vaya a beneficio de su gente y ellos tienen una contrapropuesta. Bueno, no es el caso de Zacatecas. Alejandro Tello desde el primer momento ha dicho que sí, trabajar de la mano con la federación, con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que a Zacatecas le vaya bien. Esto hace unos minutos, se lo comparto de primera mano aquí en Átomos. Y vámonos con esto ahora sí. La deuda eterna, no de la UAS, de los municipios con el IMSS. De nueva cuenta, bueno, pues están buscando cómo solucionar, porque esto definitivamente provoca que muchos de los municipios, si no es que la mayoría, pues estén ahorcados con un tema de cumplirle a sus trabajadores. Es el caso de, por mencionar, uno de los municipios, Guadalupe. Aquí están viendo con el IMSS pues las deudas millonarias que se han arrastrado y que al día de hoy afortunadamente se dieron algunos acuerdos y esta es la información. Los alcaldes de Guadalupe, Miguel Auza, Cañitas de Felipe Pescador, Luis Moyo, Ojo Caliente y Enrique Estrada ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre la deuda que mantienen algunos ayuntamientos y entes públicos del estado con el IMSS, que ronda en un aproximado de 177 millones de pesos. Detallaron que la deuda en el estado representa 15% de la deuda nacional, lo que coloca a Zacatecas como la entidad pública que más sostiene deuda con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Refirieron que debido a esta deuda existe la posibilidad de que se suspenda el servicio y se retenga las participaciones federales para realizar parte del cobro de dicha deuda. Ante ello, los ediles solicitaron una reunión con el director general del Instituto de la Ciudad de México, Zoe Robledo Aburto, la directora de vinculación y el coordinador jurídico del instituto, donde se logró que no se suspenda la atención para trabajadores y familias y no se retengan participaciones federales para el cobro de la deuda. Y mire, también este fin de semana viajaron a Guadalajara los secretarios de Educación a la reunión de CONAEDU. Aquí estuvo presidida por Esteban Moctezuma, quien lleva, pues obviamente esta parte en el gobierno de México. Y hubo varios estados que ya tenían pues algunos proyectos que presentarle como cómo regionalizarlo, porque bien lo hemos dicho, no podemos homologar, cada estado, cada región tiene particularidades y Zacatecas las tiene. La doctora Gema Mercado no es de ahora Operación Familia surge desde años atrás, hoy se retoma más fuerte de los últimos hechos lamentables que tuvimos en Torreón. Pero, bueno, por ahí había confusión de cómo siempre ver las cosas negativas y no ponernos a aportar. Y fue de esta manera como entre varios puntos que la doctora llevó ahí a la mesa de esta reunión, fue este video en donde participaron de varias escuelas de Zacatecas, niños, y una maestra que es Susi Alemán. Ella propuso una letra en la que se tratara de transmitir qué es lo que sienten los niños, qué es para ellos la escuela, en qué se convierte este juego de sociedad, gobierno, escuela. Todos al final de cuentas somos eso, formadores, aquí vivimos, aquí nos desarrollamos y de todos es responsabilidad el buscar la paz, la no violencia. Les voy a dejar el video, ya está dando vuelta en redes, hay que compartirlo porque esto es de Zacatecas y lo presumió el propio secretario de Educación Esteban Moctezuma, tuiteó que con mucho agrado recibía una propuesta del estado de Zacatecas, de la doctora Gema Mercado, para, pues bueno, poder conocer lo que se puede trabajar y proponer aquí en Zacatecas. ¿Se está escuchando bien? ¿Todo bien? Bien, vamos a escuchar el video.
también se aprende en la escuela, en la casa, platica lo que sientes. Lo que piensas, lo que quieres, cómo te defiendes, un te quiero, te comprendo y mi orgullo eres. Hagamos un mundo para convivir, en la escuela con amigos te vas a divertir. Mientras solo tu familia te lo va a decir, la armonía reinará y tú serás feliz. Los niños, presente, familia, presente, amigos, presente, maestros, presente, mi gente valiente, presente que está. Te cuento mis sueños que quiero alcanzar. Operación familia, todo va a estar bien, todo va a estar bien. A convivir en paz también se aprende en la escuela. Pues ahí está el mensaje, retransmítalo, ya está disponible en la página de la Secretaría de Educación, aquí en Átomos, y es parte de los trabajos de aquí al término, al menos, del quinquenio de Alejandro Tello, de los trabajos que se van a estar haciendo por parte de la Secretaría de Educación, y por supuesto que aquí le vamos a dar seguimiento. Me da mucho gusto recibir en el estudio de Átomos a la doctora María de la Luz Domínguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos aquí en el estado de Zacatecas. Bienvenida al estudio de Átomos. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Bien, pues el pasado viernes tuvimos el informe de actividades, cuántas actividades, y de eso es de lo que quisiera que pudiéramos tener aquí de una manera quizá resumida, tocando los puntos pues más sensibles, porque esta comisión como tal maneja lo que más nos duele, que es la violación a derechos. Veía números, doctora, y había cosas que me llaman la atención. Uno de ellos es que son más las mujeres que los hombres, mínimo si gustas el porcentaje, pero finalmente somos más violentadas, o cómo definir este número. Sí, bueno, comentarte a ti, comentarte al auditorio que efectivamente el pasado jueves se presentó el informe anual de actividades correspondiente a las acciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Un informe en donde muestra, además de cifras, estadísticas, el contenido claro de lo que se ha venido realizando en materia de protección y defensa, en materia de promoción y difusión, en materia de observancia del cumplimiento de derechos humanos, de estudio, investigación y divulgación de los derechos humanos y por supuesto también de los avances en materia de desarrollo institucional. Y un rubro importante en materia de protección y defensa es precisamente cuántas personas llegan a la comisión a solicitar el apoyo de este organismo, a denunciar un abuso de autoridad, una violación a su dignidad humana, y encontramos un mayor número de mujeres que acuden precisamente porque consideran que se les ha vulnerado sus derechos humanos por parte de una autoridad estatal, municipal o incluso federal. En este último caso, pues las remitimos a la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y las otras denuncias o quejas se les da el siguiente tratamiento. Unas pueden ser resueltas a través de una asesoría, porque quizás su denuncia tiene que ver con un asunto de carácter civil, familiar o mercantil, o quizás hasta de carácter penal. Otro tanto que se atiende a través de gestiones, cuando sea en una presidencia o en una dependencia del gobierno del estado, no se realiza un trámite, no se lleva a cabo una diligencia, no se da respuesta a una petición. Y 682 fueron a quejas, de modo tal que estas quejas encontramos como principal autoridad que ha sido denunciada a las policías municipales, las agencias del Ministerio Público, la Policía Estatal Preventiva, la Policía de Investigación, las escuelas primarias y secundarias y también el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todo ese trabajo se ve culminado a través de resoluciones. Este año pasado se emitieron 524 resoluciones, de un total de estas, 18 fueron recomendaciones. Sí. Esas recomendaciones que se emitieron tanto a Secretaría de Seguridad Pública como al Hospital de la Mujer Zacatecana y a otras instituciones. Y de manera específica en este rubro es muy importante señalar que lo que la gente busca es que se le defienda porque regularmente considera que hubo abuso de poder o un acto arbitrario de parte de las autoridades. Y esto sí sucede. Esto finalmente, bueno, ok, me queda la parte clara de que la comisión hace una recomendación. ¿Qué sucede si no se acata esa recomendación? La propia ley establece varios procedimientos. Por un lado, primero tiene que ser aceptada por las autoridades. Si no es aceptada, entonces se reenvía a la legislatura del estado para que se funde y motive la razón de la negativa, y es todo un procedimiento en la legislatura del estado. Cuando es aceptada, se tiene que verificar el cumplimiento de la misma. Sí. Por un lado, se restituye el derecho vulnerado cuando así sea posible. Hay derechos que no pueden ser vulnerados,
Estamos hablando, por ejemplo, en casos de abuso sexual infantil o de personas adultas, pues es imposible la restitución de un derecho cuando es la pérdida de la vida humana, cuando se trata de tortura o desaparición forzada. Son violaciones graves a los derechos humanos que no pueden restituirse los derechos. Pero hay otros derechos, como el de legalidad y seguridad jurídica, que con la acción de parte del funcionario, realizando un trámite, llevando a cabo una diligencia, que pueda restituirse el derecho. Es una de las partes fundamentales de las recomendaciones. La otra es que se lleve a cabo una reparación integral. Esa reparación significa que va a haber rehabilitación, por ejemplo, en el caso de una detención arbitraria y de que haya lesiones o afectaciones a la integridad personal del ciudadano, bueno, pues tiene que llevar a cabo toda la atención médica y psicológica para la rehabilitación. También se le puede establecer la indemnización, un pago económico por los daños causados, y un aspecto fundamental es la sanción a los servidores públicos a través de los procedimientos correspondientes y las garantías de no repetición. Es un punto muy importante porque lo que se busca es que las autoridades cambien actuaciones, procesos, cambien normatividad, se hagan nuevas dinámicas institucionales para que esa vulneración a ese derecho humano no se vuelva a presentar con la misma persona, pero tampoco con otras personas. Esas son partes importantes en el tema de las recomendaciones, que es la parte de la protección y defensa. Hay algo que llama la atención y ya acaba de mencionar, donde mayormente se tienen las denuncias, y es preocupante porque pareciera que es quien más debe de cuidar de una sociedad. Estamos hablando de la autoridad policial, estamos hablando de las escuelas, donde ahorita nada menos iniciábamos con eso el noticiero, ¿no? Y con el IMSS, que también... Sí, en el tema de las instituciones de salud, el IMSS, los hospitales estatales, el propio ISSSTE, la gente se queja mucho porque no hay los medicamentos que requieren o no están dentro del cuadro básico. Las citas médicas con especialistas son muy tardadas, la gente va y se queja o bien pide nuestra colaboración, nuestra intervención para una gestión. Y el otro tema importante es que la población de Zacatecas en los distintos municipios tiene que trasladarse a Fresnillo o a Zacatecas, a los hospitales generales para recibir atención médica. Entonces, esos son los motivos. Por ello, el número de quejas con las instituciones de salud es amplio. Pero debo señalar y también reconocer que en el caso del IMSS y del ISSSTE, siempre que hay una petición de una persona para que se le pueda realizar su cita médica con menor tiempo, o bien se le pueda conseguir un medicamento, sea por ejemplo de enfermedades graves como el cáncer, las autoridades médicas, las autoridades del Instituto Mexicano de Seguro Social y del ISSSTE siempre han respondido. Y la relación que tiene la Comisión de Derechos Humanos con esas instituciones, pues ha podido dar respuesta positiva a una gran parte, si no es que a todos, los ciudadanos, las ciudadanas que se acercan a la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, eso también es importante reconocerlo. Bien, vamos a, bueno, en el informe como tal yo vi no el señalamiento, pero sí un mensaje hacia lo que es la seguridad pública. Ahí entra Camberos y entra también el fiscal Murillo Ruiseco, y tocaban el tema de las cárceles. Las cárceles en Zacatecas, hoy en tema de derechos, ¿cómo estamos? Bueno, tanto en el informe como en diversos medios de comunicación nosotros hemos señalado de manera muy específica que el sistema penitenciario en el estado de Zacatecas debe ser fortalecido, con infraestructura, con normatividad, con procesos y con personal. Y que es muy importante fortalecer tanto los centros de carácter estatal, es decir, los ubicados en Cieneguillas, varonil y femenil, el de Fresnillo, pero también los establecimientos penitenciarios distritales que están ubicados en Río Grande, en Tlaltenango, en Jalpa, en Loreto, en Nochistlán y en otros más municipios. Y de estos, particularmente hay dos que requieren ser modificados o cambiados. Estamos hablando de Nochistlán y el de Loreto, porque estos están ubicados en un anexo de la presidencia municipal, no tienen las condiciones de seguridad adecuadas y por supuesto que requieren de modificaciones estructurales muy profundas, que serían pues prácticamente imposible que puedan soportarlas en el espacio físico en el que están. Por ello, una de las recomendaciones fundamentales es modificar estos establecimientos penitenciarios y que pudieran ser movidos o construidos en otro espacio. Obviamente todos estos cambios tienen que ser autorizados por el juez de la causa, la autoridad jurisdiccional. Pero sin lugar a dudas esto y los demás fortalecimientos que requieren pues podría lograrse
un sistema penitenciario más robusto, un sistema penitenciario con control, un sistema penitenciario que realmente logre la reinserción del sentenciado, que es el postulado fundamental establecido en la Constitución General de la República. Y un asunto también importante es que se ha dicho por parte del Ejecutivo del Estado la urgencia de que se pudiera construir un nuevo centro penitenciario en Zacatecas. Esta propuesta nosotros la consideramos de suma importancia, por supuesto la respaldamos y consideramos fundamental que se pudieran iniciar las gestiones de los legisladores federales, de las distintas autoridades, para que pudiera gestionarse ante el gobierno federal este rubro, de modo tal que en el mediano plazo se pudiera estar construyendo este centro penitenciario. Mientras tanto, pues se tiene que fortalecer el que actualmente está vigente en Zacatecas. ¿Socialmente ha cambiado la cultura de la denuncia? Vemos un antes y un después en el creer que sí hay instituciones que son para defender, para hacer escuchar la Claro voz. que sí. Sí, déjame comentarte que cada día llegan más personas a la Comisión de Derechos Humanos y cada año integramos un mayor número de expedientes. Este año el número de expedientes que se integraron en materia de protección y defensa fueron más de 3.500. El año pasado fueron aproximadamente 3.000 y algo. Es decir, cada año vamos subiendo el número de expedientes, tanto de asesorías, gestión y quejas. Pero también cada año estamos capacitando a más personas. Este 2019 capacitamos a más de 38.600 personas en sistema educativo estatal, escuelas primarias, secundarias, preparatorias, preescolares también. Capacitamos a sociedades de padres y madres de familia, a organizaciones de la sociedad civil, a sindicatos, a colegios de profesionistas, a cámaras empresariales, y todo ello se debe pues a la confianza que la población tiene en la Comisión de Derechos Humanos, a la credibilidad que ha venido construyendo este organismo autónomo. Y cuando la gente va, cuando las ciudadanas, los ciudadanos acuden a la Comisión de Derechos Humanos, es porque realmente tienen confianza y también porque ha crecido la cultura de la denuncia, porque no se quedan con el agravio, sino que acuden a esa instancia a interponer su queja. Cuando se trata de asuntos que tienen que ver con la índole penal, nosotros lo que hacemos es recibir la queja, darle trámite respecto a lo que a nosotros nos compete por ley, pero también recibe la asesoría de nuestra parte para que vaya y ponga la denuncia respectiva. Cuando se trata de asuntos, por ejemplo, de carácter familiar, que hay problemas entre la familia o que no se accede a los alimentos o que tienen problemas de custodia y guarda en el caso de los hijos, lo que hacemos nosotros es asesorarlos y decirles, ¿sabe qué? Puede acudir al juzgado de lo familiar a interponer la demanda correspondiente, o puede ir, cuando se trata de asuntos de violencia contra las mujeres, al Centro de Justicia para las Mujeres, o puede ir al CABIS, es decir, dependiendo de la problemática. Y eso tiene que ver con la confianza ciudadana, pero también con la cultura de la denuncia, y por supuesto que se ha incrementado. O sea, todas las dudas podemos topar ahí y de ahí hay una todas. Canalización, hay un enlace. Independientemente, aunque se traten asuntos de carácter privado, es decir, cuando tiene, por ejemplo, una persona un problema con el vecino, que porque hace ruido, por múltiples situaciones que luego se dan entre vecinos, Sí. también puede acudir con nosotros lo canalizamos a la presidencia municipal que corresponda, o si ya se trata de asuntos graves, pues también canalizarlo a que ponga las denuncias penales correspondientes. Y un asunto también muy importante es que en el tema de las escuelas privadas, Sí. también acuden mucho, por ejemplo, que no han pagado la colegiatura y que ya no les quieren aplicar los exámenes, o que ya no dejan entrar a los jovencitos, a las jovencitas. En este caso yo he sido muy reiterativa con el personal de la Comisión de Derechos Humanos, que aunque sean escuelas de carácter privada, nosotros recibimos a los padres, tomamos nota de la cuestión por la cual se queja, y hablamos directamente a las escuelas, aunque sean privadas. Okay. En caso de que no encontremos una respuesta favorable de parte de la institución de carácter privado, hablamos al área correspondiente a la Secretaría de Educación, de quien tiene relación, Sí. o quien tiene precisamente la coordinación de este tema. Y déjame decirte que hemos tenido buenos resultados tanto en las escuelas privadas, pero también en la Secretaría de Educación del Estado. Y fíjate, un caso muy específico es cuando una niña habla a la comisión y dice, oiga, ¿sabe qué? Yo ya estudié para mi examen, pero no me lo quieren aplicar porque no ha pagado mi mamá la colegiatura. Y nos pregunta, ¿cómo puedo hacer? Porque yo ya me preparé para el examen. O sea, a lo mejor si mañana lo hago ya no me voy a sacar la misma calificación. Lo que hacemos nosotros es que hablamos a la escuela, le pedimos que por favor le aplique el examen,
y que bueno, pues ya veremos el día siguiente o más tarde cuando sus papás salgan de su trabajo, que puedan acudir a verificar el tema de la colegiatura, el tema económico. Al final del camino sí se le aplicó el examen a la jovencita, era como de primero de secundaria, y después ya hicimos el contacto con los padres, se pusieron de acuerdo, pagaron y todo quedó solucionado. Pero fue una iniciativa de la propia niña sí, que dijo, bueno, ¿a quién? A la Comisión de Derechos Humanos. Sí, ¿no? y la verdad es que como esos casos, yo les he señalado, todos los casos, todos, aunque sean de particulares o asuntos de particulares, puede acudir con nosotros o llamar por teléfono, y nosotros lo que hacemos es canalizarlos, orientarlos, asesorarlos. Hoy, por ejemplo, tuve un caso de un asunto complejo, pero que se llevó a cabo en Argentina y que tiene vinculación con gente de Zacatecas y que tiene vulneración de derechos humanos en Zacatecas. Lo que hago yo es un tema de canalización. Hace algunos meses firmamos un convenio de colaboración con la Organización de Defensores de Derechos Humanos del Pueblo de Argentina, y tenemos nuestro enlace. Pues yo tomé mi teléfono, le llamé, le planteé la problemática y quedamos muy formalmente que ellos van a ayudar a darle trámite al asunto en aquel país. Entonces, todos los asuntos que sean necesarios o que podamos nosotros hacer alguna canalización, algún tema, con mucho gusto. Te comento otro. En diciembre tú recordarás un joven originario de Río Grande que fue a buscar un espacio de trabajo a los Estados Unidos. Manda una fotografía donde dice que está perdido en el desierto. En ese momento, familiares de Río Grande me llaman. Yo lo que hago es llamar con algunas personas que tienen vínculos o que conocen qué instancias hay en Estados Unidos, nos dan varios teléfonos, los comunicamos a las personas, y bueno, se empieza a realizar una búsqueda con un área específica que hay en la Embajada Mexicana para ese tipo de cuestiones, de situaciones, y bueno, pudimos colaborar. Entonces, todos los asuntos, de verdad, nosotros hacemos lo más posible para poder, si no resolverlo nosotros porque no nos compete, sí canalizarlos. Luego no dimensionamos hasta dónde, qué cosas, y ahorita que nos platicas un poquito más, fíjate que esto, sí, es cuando decimos, ok, entonces una posible puerta puede ser la comisión. Un ejemplo más, que la verdad es que ese es muy bonito, por la trascendencia del tema, es que de los migrantes centroamericanos que llegan a Zacatecas en busca del sueño americano, son detenidos por el Instituto Nacional de Migración. Ellos dicen que asegurados, son detenidos, llevados a la estación migratoria. Llegó un grupo de personas, de entre ellos había una mujer joven, embarazada, de 8 meses. El médico ya no le autorizó a que pudiera viajar porque estaba en peligro el bebé. Tiene su bebé en Zacatecas. Nosotros le ayudamos a registrarlo como zacatecano y posteriormente ayudamos junto con su familia y aquí con gestiones al gobierno del estado y en otras instancias, para conseguirle recursos para poder comprar los pasajes para regresarse a su país de origen, que era El Salvador, y estuvo un tiempo alojada en el CABIS mientras que se le autorizaba viajar, porque los bebés recién nacidos no pueden viajar vía aérea. Al final del camino ya se le autoriza y nosotros dejamos el asunto concluido hasta que la madre de El Salvador nos habló y nos dijo, ya está aquí en mi casa. Pero para eso tuvo que pasar una gran cantidad de acciones, e incluso tuvimos que hablar con varias personas en la Ciudad de México para que del aeropuerto a la Ciudad de México pudieran trasladarla, de la central camionera de la Ciudad de México al aeropuerto para tomar el avión México-El Salvador. Al final del camino, gente de su consulado fue quien la trasladó, y nosotros lo que hacemos como este tipo de acciones es estar muy en contacto con los cónsules de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, y muchos de estos trámites, muchas de las cuestiones que por la distancia ellos no pueden realizar, nosotros lo realizamos. Vaya, y cumplimos con esa función. Bueno, pues yo creo que no terminaríamos de tantas cosas que se ha podido hacer cuando realmente las cosas se quieren hacer. Se nota también la mano de quien está presidiendo esta comisión. Te conocemos desde toda la trayectoria que también tienes y siempre has tenido esa consolidación. Creo que la manera de ser es algo fundamental. Las relaciones que también fortalecen esta posibilidad de enlazar y solucionar. Quiero terminar con este tema porque se me hace sumamente importante y creo que hemos salido a nivel nacional. La desaparición. ¿Cómo está Zacatecas en esa parte y con eso? Sí, bueno, la desaparición de personas es un tema muy grave que hay en el país. Obviamente Zacatecas no es la excepción.
se han encontrado una cantidad de fosas clandestinas en todos los estados, sí. Zacatecas también, y aproximadamente a nivel nacional hay más de 61,000 personas desaparecidas según la última contabilización de la Secretaría de Gobernación. Además, pues desafortunadamente encontramos también muchas cuestiones en las instituciones encargadas de buscar a los desaparecidos, y obviamente esto ha generado mucha controversia y mucha exigencia de parte de los familiares. Se han integrado muchos colectivos de personas desaparecidas. En Zacatecas por lo menos hay 3 colectivos de personas desaparecidas y han trabajado de manera muy intensa a nivel nacional y a nivel local para poder construir una ley que tenga las bases necesarias para la búsqueda y localización de personas en vida, pero también para la identificación de restos cuando desafortunadamente ya no tienen esa vida. La Comisión de Derechos Humanos ha trabajado de manera intensa en este tema. Hemos integrado un registro con aquellas personas que tienen una persona desaparecida. Les hemos dado acompañamiento en la revisión de las carpetas de investigación. Hemos acompañado a colectivos a hacer búsquedas en campo. Se ha ido a muchos municipios, Loreto, Pánfilo Natera, Ojo Caliente, etcétera, con el riesgo que eso conlleva, pero nosotros les hemos dado acompañamiento. Y hace algunos meses vino la caravana de personas desaparecidas con colectivos de Coahuila, de Veracruz, de Nuevo León, etcétera. Dimos acompañamiento para poder revisar en los centros penitenciarios. Acudieron las señoras, que fundamentalmente son madres de jóvenes o de personas desaparecidas. Les dimos acompañamiento, fueron a diversos centros penitenciarios, mostraban la fotografía y los internos, si lo habían visto, pues señalaban. Pero bueno, es muy complicado. Existieron varios hallazgos de esta caravana y nosotros lo que hemos hecho es darles acompañamiento. Te pongo un ejemplo yo los acompañé en algunos lugares, particularmente al Centro de Integración Juvenil. Ahí hay un joven que por alguna circunstancia es de otro estado y tenía poco contacto con su familia, y bueno, pues logramos junto con la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas la localización o ubicación o mayor contacto con sus familiares, y bueno, finalmente fue una acción positiva. Pero hay mucho por hacer. Nosotros les damos fundamentalmente acompañamiento, asesoría jurídica, asesoría psicológica cuando así lo requieren. Y ahora que se construyó la ley de personas desaparecidas, les dimos en primer lugar acompañamiento y los fortalecimos con más propuestas para esta importante ley, y al final del camino esta ley fue aprobada. Claro, con la exigencia de los colectivos, con la disposición de las diputadas y los diputados, y debo señalar también con el papel fundamental del fiscal general, que fue pieza clave para que se aprobara esta ley de personas desaparecidas. Les dio acompañamiento a los colectivos a través de la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas, y es un tema muy complejo, en donde pues hay vulneración de muchos derechos, de derecho a la libertad, a la seguridad jurídica, a la personalidad, en algunos casos hasta el derecho a la vida. Y entonces, como la problemática es amplia y compleja, entonces la política pública que debe aplicarse en este asunto debe ser también de esa magnitud grande y por supuesto integral. Y bueno, en este momento lo que nosotros esperamos es que la Comisión Local de Búsqueda sea fortalecida con recursos humanos, materiales, financieros, que un personal capacitado, que realice las búsquedas y que permita localizar a más personas con vida, y que también se lleven a cabo también las identificaciones correspondientes, porque el tema de la desaparición de personas es uno de los más graves, de las más graves vulneraciones a los derechos humanos de la víctima, de la familia, pero de la sociedad en general. Entonces, un tema complejo. Te agradezco mucho, más que platicar siempre, esperemos que regreses pronto. Muchas gracias. Y bueno, este es el espacio para socializar y que la gente también sepa qué tantas cosas más hace la comisión. Claro que sí, y seguimos reiterando, estamos a sus órdenes, tenemos la puerta abierta, tenemos un teléfono de guardia, los 24 horas del día, ¿me lo puedes los dar? 365 días del año, claro que sí. Espera, 492 ¿sí? 124 77 30, para que tener. es un teléfono de guardia, los 365 días del año, las 24 horas, estamos a la hora. María de la Luz, muchas gracias. No, gracias a ti por el espacio. Buenas noches. Nos vemos mañana a 8:15. Mañana a las 5 tenemos una exclusiva, ¿verdad? Bueno, ahí conéctese. Esto es Átomos. Bye, bye.